Cuando me sentía en su momento no reconciliada, sufrí mucho. Entonces, sustancialmente para mí la reconciliación es un acto que me permite salir del sufrimiento Ya. y vivir con más libertad, como soltar esa energía que me tiene estancada, cerrar los ciclos, abrirme a cosas nuevas, porque el estar resentida me hizo sentir o me hace sentir, porque uno está constantemente reconciliándose, como muy estancada en ciertas ideas, experiencias, recuerdos. Y también me di cuenta que el proceso de reconciliación me hizo entender, porque uno para reconciliarse tiene que comprender mucho la situación, o por lo menos fue lo que me pasó a mí. Y para cuando uno se abre al acto de comprender la situación, el mundo se me amplía, a mí por lo menos se me amplió, porque entendí que esa situación puntual era producto de todo un contexto, de toda una historia, de toda una vida que cuando uno está en el resentimiento no lo ve. Entonces, a mí el hacer ese acto de reconciliación tan fuerte me hizo ver que todo era más holístico y que las cosas no pasan porque sí, sino porque tienen una historia detrás, y, y yo creo que eso hizo como una gran apertura en mi conciencia en general de la forma en que yo veo a la vida ahora, cuando te pasan cosas, que no es que te pasen a ti de forma puntual y qué pena tú y qué víctima tu vida y que mucho, yo sufro mucho y qué sé yo, es como un mundo que están pasando cosas y que te puede tocar a ti, le puede tocar a otra persona y ya está, y hay que ver cómo salimos de eso, ¿no? Y, o sea, yo a los 20 años, de tener una vida muy feliz, yo siempre he sido muy alegre, qué sé yo, no, de repente me dio estrés postraumático por situaciones que yo había vivido en la infancia. Y me di cuenta que detrás de esa depresión, de ese estrés, lo único que había era odio. Y, y fue muy loco darme cuenta de esto porque yo estaba tan resentida, que me amargué. Era como una amargura interna detrás de mucho odio, de mucho malestar. De verdad, fue como un sufrimiento que yo le ponía cara, en este caso mi padrastro, y era el culpable de todo este malestar que a mí me pasaba y de todo este odio que yo soñaba con él, que lo destruía, que no sé qué, que le pasaba algo, que yo quería que le pasara de todo. Y así estuve como un año, hasta que un día, no sé cómo, yo creo que esas son como claridades que te vienen de otro espacio, me surgió preguntarme qué, qué le pasaba a esta otra persona con todo mi malestar. O sea, yo lo odiaba profundamente y le deseaba lo peor. Y todo ese odio me hacía mal a mí, no le repercuía a él en nada, que yo ni siquiera sabía dónde estaba. Y ahí empezó mi camino de reconciliación, cuando tenía 21 años, cuando dije, me lo tengo que sacar de aquí de alguna forma. El perdón lo veía muy lejano, pero sí había algo que comprender. Entonces, no tenía muchos medios ni mucha cosa de dónde sacar información, pero se me ocurrió
buscar en su contexto de vida lo que había hecho que él llegara a hacerme lo que me hizo. Ya. Y ahí fue que, bueno, con ayuda de mi mamá, que le pedí que me contara como su historia. Mi mamá no lo sabía mucho, pero lo averiguó con la hermana. Y resulta que averiguando en su historia de la niñez, su adolescencia, qué sé yo, él le había pasado lo mismo que me hizo a mí. Y había vivido unas situaciones muy complejas con su mamá, con su papá, con sus hermanos, falta de educación, y todo un tema detrás que te parece que la persona que es un demonio y es un tal, empieza a convertirse más en un ser humano. Que eso es algo que dice Silo y a mí me caló muy hondo cuando lo escuché. Como Ujú. humanizar el monstruo este Sí. que uno tiene, ¿no? Y, y eso fue como lo primero, que yo sentí como un alivio como que esta comprensión me hizo sentir empatía, y la empatía me empezó a abrir como a liberar un poco de ese malestar. Y bueno, yo nunca, o sea, nunca nadie me había hablado de la reconciliación, ni que era algo tan importante, tampoco le tenía nombre en ese tiempo de que estaba haciendo un acto reconciliatorio, sino que mi deseo era dejar de sufrir. ¿Cómo dejo de sufrir? Dejar de pensar en esta persona y en esta situación, pero no sabía cómo hacerlo. Y empecé a hacer actos como, le escribí muchas cartas donde expresaba todo este malestar que me había causado. Ajá. Bueno, no tengo problema en decir lo que me pasó. Yo sufrí abuso sexual por parte de mi padrastro durante muchos años. Ujú. Y, y a pesar de que vivió una niñez bastante feliz y adolescencia, porque uno eso lo va ocultando, lo va dejando como atrás, debajo del tapete, llega un momento en tu vida que uno se tiene que hacer cargo de esas cosas, y eso me pasó a los 20 años con este estrés postraumático y esta depresión y estas crisis de pánico que no sabía qué eran. Y, y claro, pues detrás del abuso, lo que hay, aparte de todas las secuelas que te puede ocasionar fisiológicamente, es resentimiento, resentimiento con la vida, resentimiento con quien no te protegió, resentimiento con la persona que abusó de ti, resentimiento contigo porque tú no fuiste capaz de hacer algo al respecto. Y ir despejando todos esos resentimientos, yo me centré primero en mi padrastro. Y dije, ¿cómo puedo hacer para sacarlo de mi vida? Como él no está conmigo ahora y me está afectando de una manera importante. Lo tengo aquí, lo siento aquí, sueño con él, lo veo en todas partes, y, y ahí fue que le empecé a escribir cartas. Cartas que nunca recibió, pero busqué en internet y encontraba meditaciones guiadas para el perdón, y me acuerdo que durante mucho tiempo hice que lo veía y me imaginaba hilos que estaban pegados a él de mí, y con una tijera yo iba cortando esos hilos, porque era mi sensación interna, como lo tengo aquí, lo veo grande, imponente, muy cerca de mí, y esa es una imagen interna que yo tengo que soltar, que de alguna forma tengo que dejarlo ir. Y no por él, sino por mí, si a él no le está afectando en nada. Entonces, durante muchas noches me imaginaba, ya después no hacía la meditación, era solo imaginarme que él estaba ahí y que tenía 1000 cuerdas, y que yo todas las noches cortaba una y cada vez se iba alejando como un globo de estos que tienen gas y se van alejando y se van achicando, y que de repente yo lo veía muy chiquitito y se fue. Y no sé qué me pasó, que en algún momento sentí de verdad que se fue. Y visualmente ya no lo veía un monstruo gigante al lado mío, sino que lo veo como un mínimo recuerdo vago, lejos. Y, y yo creo que ahí pude sentir que dejaba de odiarlo. Y fue muy liberador.